Capítulo 4. La imaginación y vuestras creencias. Y unas pocas palabras sobre el origen de vuestras creencias. En la vida física, la mente consciente depende en gran medida del funcionamiento de vuestro cerebro físico. Tenéis una mente consciente tanto si estáis encarnados como si no, pero cuando estáis orientados físicamente, la mente está conectada al cerebro físico. El cerebro, hasta cierto punto, mantiene la mente enfocada tridimensionalmente. Os orienta hacia el entorno en el que debéis operar, y es gracias a la relación de la mente con el cerebro temporal que percibís el tiempo como una serie de momentos. El cerebro canaliza hacia la estructura física la información que la mente recibe, de modo que vuestra experiencia se tamiza físicamente y se traduce automáticamente en unos términos que el organismo pueda comprender. Y, por ello, hablando desde el punto de vista físico y de la vida tal como la concebís, la mente depende en gran medida del desarrollo y actividad del cerebro. Hay cierta información necesaria para la supervivencia física que debe enseñarse y pasarse de padres a hijos. Existen premisas básicas de naturaleza general con las cuales nacéis. Pero, como las condiciones específicas del entorno son tan diversas, dichas premisas deben ser luego implementadas. De modo que es necesario que el hijo acepte creencias de sus padres. Estas refuerzan al grupo familiar cuando el hijo necesita mayor protección. Así pues, esta aceptación de creencias es importante en las primeras etapas de la vida, mientras el bebé se convierte en niño. El hecho de compartir ideas comunes no solo protege a la nueva generación de los peligros que son evidentes a los padres, sino que también sirve como un marco de referencia dentro del cual el niño puede crecer y desarrollarse. Esto proporciona un cierto margen de libertad hasta que la mente consciente es capaz de razonar por ella misma y elaborar sus propios juicios de valor. Más adelante comentaremos los aspectos más generales del origen de las ideas, pero por ahora hablaremos en los términos de esta vida, la que vosotros conocéis. Las creencias que recibís son, por tanto, las concepciones que vuestros padres albergan sobre la naturaleza de la realidad. Se os transmiten a través del ejemplo, la comunicación verbal y el refuerzo telepático constante. Recibís ideas sobre el mundo en general y sobre vuestra relación con él. Y de vuestros padres también recibís nociones acerca de lo que sois. Vais captando sus ideas acerca de vuestra propia realidad. Por debajo de todo ello, dentro de vosotros lleváis indefectiblemente el conocimiento de vuestra identidad, sentido y propósito. Pero durante las primeras etapas de crecimiento, se presta mucha atención a que os relacionéis en términos físicos. Estas son creencias direccionales que recibís de vuestros padres y que os orientan de una manera que ellos creen segura. Protegido con estas creencias, el niño puede estar a salvo y satisfacer su curiosidad, desarrollar sus facultades y volcar toda su energía en áreas de actividad bien delimitadas. De modo que la aceptación de creencias es muy necesaria, especialmente en los primeros años de vida. No hay razón alguna, no obstante, para que una persona no pueda deshacerse de las creencias y experiencias de la infancia. La naturaleza de algunas de estas creencias es tal que, a pesar de que las más obvias se reconocen como dañinas o insensatas, otras relacionadas con ellas quizá no se comprendan con la misma facilidad. Veamos un ejemplo. Tal vez os parezca tonto que alguna vez creyerais en el pecado original, pero quizá no advirtáis que gran parte de vuestras acciones actuales se basan en una creencia en la culpa. Hablaremos extensamente del modo en que vuestras creencias pueden estar relacionadas dado que no estáis acostumbrados a examinarlas. Quizá digáis, estoy gordo porque me siento culpable acerca de algo que tiene que ver con mi pasado. Tal vez tratéis de descubrir cuál fue ese suceso enjuiciable, pero en un caso así vuestro problema es una creencia en la culpa misma. No tenéis por qué acarrear una creencia así. Sé muy bien que vuestra civilización tiene poderosos elementos basados en las ideas de culpa y castigo. Muchos de vosotros creéis que sin un sentimiento de culpa no habría disciplina interna y que sin ella el mundo sería una selva. Ya es una selva actualmente, y no por falta de sentimientos de culpa y castigo, sino en gran medida debido a ellos. Pero ya nos referiremos a esto en otra parte del libro. Las primeras ideas que os dan vuestros padres, por tanto, estructuran vuestras experiencias de aprendizaje
establecen las fronteras seguras dentro de las cuales podéis operar en los primeros años, sin ser muy conscientes de ello, ya que vuestra mente, conectada al cerebro, no está muy desarrollada. Vuestra imaginación es encarrilada por ciertas rutas. La imaginación sigue en gran medida a las creencias, aunque no por completo, y otro tanto ocurre con las emociones. Hasta cierto punto existen ciertos patrones generales. Un niño llora cuando le duele algo, deja de llorar cuando el dolor cesa, y la emoción que acompañaba al llanto cambia automáticamente por otra. Pero si el niño descubre que prolongando el llanto después del suceso, logra una atención y consideración extras, empezará a prolongar la emoción. Desde las etapas más tempranas de su vida, el niño compara automáticamente su interpretación de la realidad con la de sus padres. Como los padres son más grandes y más fuertes y satisfacen tantas de sus necesidades, tratará de hacer coincidir su experiencia con las expectativas y creencias de sus padres. Mientras que en general es muy natural que el niño llore o se sienta mal cuando se hace daño, una creencia puede reforzar de tal modo esta tendencia que se adopten los sentimientos de desolación prolongados como pautas definitivas de comportamiento. Detrás de ello, se esconde la creencia de que todo daño es intrínsecamente un desastre. Dicha creencia puede tener como origen, por ejemplo, una madre que se preocupa en exceso. Si la imaginación de una madre así obedece a su creencia, lo cual obviamente sucede, entonces, ante la menor amenaza, ella percibirá de inmediato un gran peligro potencial para su hijo. Entonces, tanto a través de las acciones de la madre como de su comunicación telepática, el niño recibiría un mensaje así y reaccionará según dichas creencias. En la mente consciente subyacen muchas creencias así. Como el adulto no suele examinar sus creencias, puede ser totalmente inconsciente de que alberga una idea de ese tipo. Pero la idea misma no está enterrada ni es inconsciente. Permanece simplemente sin examinar. De modo que una de las creencias que más estorban, tal como mencioné anteriormente, es la idea de que las claves para comprender el comportamiento actual yacen enterradas y son normalmente inaccesibles. Esta creencia de por sí aísla los contenidos de la mente consciente e impide que busquéis ahí las respuestas que están disponibles. Nota aparte del libro. Mientras Joseph tomaba dictado de todo lo que Seth decía a través de Jane para redactar este libro, se volvió consciente de una tirantez inhabitual en su mano derecha, una tensión que interfería con la formación automática de las letras y las palabras. Entonces, le dijo a Jane que había pensado en utilizar el péndulo después de la sesión con Seth para llegar a la causa del fenómeno de la mano. Entonces, Seth respondió a esto. Esta es vuestra información. En primer lugar, todo está dentro de vuestra mente consciente. El péndulo es un método que te permite ver el material consciente que no está organizado en creencias admitidas. Quiero que entendáis esto, pues el lector no goza del beneficio de una charla personal, como la que tengo contigo. La creencia es consciente. Eres bien consciente de ella, pero no así de las que dependen de ella. La creencia es que no te comunicas bien con tu madre. O de ella depende la creencia de que esta falta de comunicación es algo malo, y que deberías ser castigado por las cosas malas. Al escribir al dictado este libro, nos estás ayudando a comunicarnos con muchas personas, mientras que al mismo tiempo crees que no te puedes comunicar con tu propia madre. Entonces, estas creencias, funcionando a la vez, provocan una tensión en la mano que está escribiendo. Dicho muy sencillamente, quieres expresar a través de las sesiones estas ideas en las que tanto crees, y no obstante te sientes o te crees culpable de no poder transmitirle también estas mismas ideas a tu propia madre. Así pues, las creencias en conflicto provocan dificultades en el método, y la mano no se mueve automáticamente con la gracilidad que debería. También crees que te comunicas mucho mejor a través de la escritura que oralmente. A menudo le escribes notas a Robert, con mensajes sencillos y bellos, que encuentras difíciles de transmitir oralmente debido a tu creencia. De modo que esta noche te sientes culpable por comunicarte con los demás mediante la transcripción de las notas, mientras que crees que no podrías hacerlo con tu madre verbalmente. De esta forma el método se ve afectado por tus creencias. Te digo todo esto para mostrarte cómo funcionan las creencias. También crees que tu principal método de comunicación es la pintura, y en cambio aquí estás, tomando notas como forma de difusión. Esto no habría ocurrido si no hubiera sido por el hecho de que han entrado en juego
dos creencias secundarias actualmente en conflicto, que están relacionadas con las vivencias del fin de semana. Una es que deberías estar en Rochester como lo estuviste, hablando con tu madre, y la segunda que deberías haber estado aquí, comunicándote con el mundo en general a través de tu pintura. En cambio, a tu regreso te estás comunicando con el mundo con tus anotaciones, una elección que hiciste conscientemente, pero sin ser consciente de los demás contenidos de tu mente consciente y de las creencias en conflicto. Estas creencias mencionadas resultan muy obvias cuando te las señalo, pero su naturaleza opuesta proporcionó datos confusos a la consciencia del cuerpo. Escribir y no escribir. También interviene la idea de castigo, la creencia en ella. De todos modos haces lo que decidiste hacer, celebrar la sesión, pero castigándote con tu interpretación personal. Las condiciones en las que está tu madre, según crees tú, conllevan una falta de comunicación. Tu hermano explicó que a veces le falla el habla. Pues bien, tu interpretación, muy consciente, del tipo de autocastigo que sería el apropiado, fue la falta de movilidad en la mano. Trato de expresar esto en términos sencillos para que puedas seguir las conexiones. Como crees que tu método de expresión es principalmente a través de la mano cuando pintas, y como crees que el de tu madre es oral, alteraste el movimiento de la mano, y no, por ejemplo, tu habla. Y bien, en diversos momentos hiciste todas esas elecciones conscientes. No te dabas cuenta, pero existían como puntos conscientes de discernimiento y de elección. Entonces, Rupert ha estado ocupado recientemente en el proceso de reconocer algunas creencias de las que quiere deshacerse. Se ha ido desprendiendo de ellas, de modo que ahora están como sueltas, dando vueltas dentro de su consciencia. Se está haciendo consciente de ellas, y ya no son tan invisibles como lo eran antes. Está afrontando muchas de ellas por primera vez. Ambos deberíais volveros igualmente conscientes, plena y vigilantemente conscientes, de las ideas beneficiosas y de su importancia en vuestras vidas, y esto será uno de los temas importantes del libro para todos. Esta noche Rupert estaba en cierto modo exhausto al comparar vuestras creencias conjuntas con las de la familia de tu hermano. Al cotejar sus propias creencias corporales con las de esas personas y ver en qué resultaban perjudiciales las suyas propias, pero también contrastó sus facultades personales psíquicas y creativas con las de ellos, y eso le produjo entusiasmo. El resultado fue que Rupert se sentía a la vez exhausto y entusiasmado. Me ocupé de que supiera que yo estaba trabajando en nuestro libro, y algunas ideas sobre este pasaron a su conciencia. En el pasado, él no creía que pudiera ocurrir esta filtración de pensamientos, y por tanto normalmente no surgían en su experiencia. Estaban ahí, pero su creencia le impedía reconocerlos. De vez en cuando daré material secundario para Rupert, y también para ti, de modo que en el libro habrá un capítulo para vuestro uso personal. Es de vital importancia que os deis cuenta de que estáis trabajando con las creencias en vuestra mente, de que el verdadero trabajo se hace ahí, en la mente, y también es vital que no busques resultados físicos inmediatos. Estos seguirán con tanta certeza y seguridad como lo hicieron los resultados malos, y esto debe constituir una creencia, que los resultados buenos llegarán. Pero el verdadero trabajo se realiza en la mente. Si lo hacéis, podéis estar seguros de los resultados, pero no debéis intentar verificarlo constantemente. ¿Comprendes la diferencia? Fin de la nota. Vuestras creencias siempre cambian hasta cierto punto. Como adultos realizáis muchas actividades que de niños creíais que no podríais hacer. Por ejemplo, quizás a los 3 años creyerais que era peligroso cruzar la calle. Es de suponer que a los 30 habréis descartado esa creencia, a pesar de que era correcta y necesaria cuando erais más pequeños. Sin embargo, si vuestra madre reforzaba esa creencia telepática y verbalmente con imágenes espantosas del peligro potencial que suponía cruzar la calle, quizás aún acarreéis ese temor emocional y ocupéis la mente en imaginar posibles accidentes. Vuestras emociones y vuestra imaginación obedecen a la creencia. Si la creencia se desvanece, el contexto emocional cambia y vuestra imaginación se vuelve hacia otras direcciones. Las creencias movilizan automáticamente las facultades emocionales e imaginativas. Son muy pocas las creencias que son solo intelectuales.
Cuando examinéis los contenidos de la mente consciente, debéis aprender a reconocer las connotaciones emocionales e imaginativas relacionadas con una idea dada. Hay varias formas de alterar la creencia, sustituyéndola por la opuesta. Un método en particular es triple. Por un lado, generáis la emoción opuesta a la que surge de la creencia que se quiere cambiar, y proyectáis la imaginación en dirección contraria a la dictada por esa creencia. A la vez, os aseguráis conscientemente a vosotros mismos que la creencia insatisfactoria es solo una idea sobre la realidad y no un aspecto de la realidad misma. Debéis comprender que las ideas no son inamovibles. Las emociones y la imaginación las mueven en una u otra dirección, las refuerzan o las niegan. Muy deliberadamente, empleáis vuestra mente consciente alegremente, creando juegos mentales igual que los niños, y en los cuales por un tiempo ignoráis por completo lo que físicamente parece existir, y fingís que lo que realmente queréis es lo real. Si sois pobres, fingid aposta que tenéis todo lo que necesitáis económicamente. Imaginad cómo os gastaríais el dinero. Si estáis enfermos, imaginad que estáis curados, y observad una imagen de vosotros mismos haciendo lo que haríais en ese caso. Si tenéis dificultades para comunicaros con los demás, imaginad haciéndolo con desenvoltura. Si sentís que vuestros días son oscuros y sin propósito, imaginadlos satisfactorios y alegres. Pues bien, esto puede parecer poco práctico, y no obstante en vuestra vida cotidiana soléis emplear la imaginación y las emociones al servicio de creencias mucho menos valiosas. Y los resultados son muy evidentes y, permitidme añadir, desgraciadamente prácticos. Así como la materialización de las creencias insatisfactorias llevó cierto tiempo, también puede pasar cierto tiempo hasta que observéis resultados físicos. Pero las ideas nuevas se desarrollarán y cambiarán vuestra experiencia de forma tan certera como lo hicieron las viejas. El proceso de imaginar también os enfrentará a otras ideas secundarias que quizás os detengan momentáneamente. Tal vez veáis que mantenéis simultáneamente dos ideas en conflicto, y ambas con igual fuerza, de modo que vosotros mismos os habéis estancado. Quizá creáis que tenéis derecho a la salud, pero que al mismo tiempo creéis con igual intensidad que la condición humana es por naturaleza corrupta. Así que trataréis de estar sanos y no sanos al mismo tiempo, o de tener éxito y fracasar según vuestro sistema de creencias individual. Más adelante, veremos cómo las creencias habitualmente forman parte de un sistema de ideas interrelacionadas. Vuestras creencias generan emoción. Ahora está algo de moda creer que los sentimientos están por encima de los pensamientos conscientes y que las emociones son más básicas y naturales que el razonamiento consciente. La verdad es que los dos marchan juntos, aunque el pensamiento consciente determina en gran medida las emociones, y no al revés. Vuestras creencias generan la emoción apropiada que se va a ver implicada. Un largo periodo de depresión interna, por ejemplo, no llega así sin más. Vuestras emociones no os traicionan. Más bien, a lo largo de un tiempo, mantenéis conscientemente unas creencias negativas que entonces generan los intensos sentimientos de abatimiento. Si se pudiera confiar en la emoción por encima del razonamiento consciente, el pensamiento consciente no tendría mucho sentido, no lo necesitaríais. Tampoco estáis a merced de las emociones, pues están diseñadas para seguir el flujo de vuestro razonamiento. Vuestra mente está diseñada para percibir el entorno físico con claridad, y sus juicios sobre el entorno activan los mecanismos del cuerpo que susciten la respuesta adecuada. Si vuestras creencias sobre la existencia son temerosas, las reacciones emocionales os conducirán a la tensión, al estrés, a la fatiga. En este caso, son vuestros propios juicios de valor los que debéis revisar. Vuestra imaginación aviva vuestras emociones, por supuesto, y también obedece fielmente a vuestras creencias. Tal como pensáis, sentís, y no a la inversa. Más adelante haremos algunos comentarios acerca del hipnotismo. Ahora quiero mencionar que os hipnotizáis constantemente con vuestros propios pensamientos y sugestiones conscientes. El término hipnosis se refiere simplemente a un estado bastante normal en el que concentráis la atención estrechando el campo de enfoque en un área en particular de pensamiento o creencia.
Os concentráis con gran energía en una sola idea, normalmente excluyendo otras. Esta es una actuación muy consciente. Como tal, también muestra la importancia de las creencias, ya que al emplear la hipnosis alimentáis a la fuerza una creencia en vosotros, o una que os da otra persona, el hipnotizador. Pero el hecho es que concentráis toda la atención en la idea que se os presenta. En este caso, igual que en la vida normal, las emociones y las acciones obedecen a las creencias. Si creéis que estáis enfermos, entonces, a todos los efectos, estáis enfermos. Si creéis que estáis sanos, entonces lo estáis. Se ha escrito mucho acerca de la naturaleza de la curación, y en este libro trataremos del tema. Pero también existe la sanación inversa, es decir, una persona que pierde su creencia en su salud, y a cambio acepta la idea de la enfermedad personal. En este caso, la propia creencia generará las emociones negativas que acabarán produciendo una enfermedad física o emocional. La imaginación obedecerá también y presentará horrendas imágenes mentales de alguna condición en concreto. En poco tiempo los datos físicos corroborarán la creencia negativa, en tanto que es mucho menos deseable que un concepto de salud. Menciono esto aquí simplemente porque en el desarrollo general de una persona, una enfermedad también puede emplearse como método para alcanzar un fin constructivo. En tal caso, también se verá involucrada una creencia. Una persona así cree que un estado no saludable era la mejor forma de conseguir otro propósito. Quizá tenga diversas creencias personales que crean una especie de vacío en su experiencia, de modo que le parece imposible ver otra forma de conseguirlo, es decir, quizás no vea otro modo de poder alcanzar el mismo fin. Más adelante comentaremos con mucho más detalle este punto. Una creencia, por supuesto, puede depender de muchas otras, cada una de las cuales genera su propia emoción y realidad imaginativa. La creencia en la enfermedad en sí misma depende, por ejemplo, de una creencia en la indignidad, la culpa y la imperfección humanas. La mente no solo alberga creencias activas, contiene muchas otras en estado pasivo. Estas se mantienen en estado latente hasta que os concentráis en ellas y las empleáis. Cualquiera de ellas podría aflorar a la superficie cuando un pensamiento consciente actúe como estímulo. Si, por ejemplo, os estáis enfocando en ideas de pobreza, enfermedad o carencia, vuestra mente consciente también guarda conceptos latentes de salud, vigor y abundancia. Si desviáis los pensamientos de las ideas negativas hacia las positivas, vuestra concentración empezará a alterar el equilibrio. La vasta reserva de energía y de potencial en vuestro interior es llamada a la acción bajo la dirección de vuestra mente consciente. Dado que sois inteligentes como criaturas y dado que tenéis a vuestra disposición una gran variedad de experiencias, la especie humana desarrolló unas facultades para el razonamiento que están diseñadas para evolucionar y crecer a medida que son usadas. Vuestra conciencia se amplía a medida que la usáis. Os hacéis más conscientes al ejercer estas facultades. Una flor no puede escribir un poema sobre sí misma. Vosotros sí podéis, y al hacerlo vuestra propia conciencia gira alrededor de sí misma. Se convierte literalmente en más de lo que era. Dado que la psique humana existe en un marco de posibilidades muy diversas y en un entorno muy rico, tuvo que desarrollar una mente consciente que pudiera efectuar evaluaciones y juicios bastante concisos y exactos minuto a minuto. A medida que la mente consciente crecía, también lo hacía el alcance de la imaginación. La mente consciente es un vehículo de la imaginación en muchos aspectos. Cuanto mayor sea su conocimiento, mayor será el alcance de la imaginación. A su vez, la imaginación enriquece el razonamiento consciente y la experiencia emocional. Como no habéis aprendido a emplear la conciencia adecuada o plenamente, parece que la imaginación, las emociones y la razón son facultades separadas, o que a veces se contradicen. La mente consciente madura, repito, acepta la información del mundo exterior y del interior. Solo cuando creéis que la conciencia debe sintonizarse exclusivamente con las condiciones externas,
La obligáis a aislarse del conocimiento interno, de las voces intuitivas y de las profundidades desde las cuales surge. No estoy minimizando la importancia del yo interior. Todos sus infinitos recursos están a disposición de vuestra mente consciente y para vuestros propósitos conscientes. Ha habido una dependencia excesiva de la mente consciente, a pesar de que se entendían mal sus características y mecanismos, de modo que los defensores de las teorías que dan preeminencia a la mente racional consciente abogan por usar el intelecto y las facultades de la razón, mientras que no reconocen su origen en el yo interior. Se esperaba, pues, que la mente consciente actuara sola, por así decirlo, haciendo caso omiso de la información interna altamente intuitiva que está también a su disposición. Se suponía que no era posible ser consciente de dicha información, pero cualquier persona sabe muy bien que a menudo afloran a la consciencia impresiones intuitivas, inspiraciones, información precognitiva o material clarividente. Normalmente no se le presta atención o bien se desdeña, porque os han enseñado que la mente consciente no debe albergar semejantes tonterías. De modo que se os ha inculcado que confiéis en la mente consciente, mientras que al mismo tiempo se os indujo a creer que ésta solo podía ser consciente de los estímulos que llegaban del mundo físico exterior. Por otro lado, hay quienes recalcan el gran valor del yo interior, el ser emocional, a expensas de la mente consciente. Estas teorías sostienen que el intelecto y la consciencia habituales son muy inferiores a las partes inconscientes del ser interior, y que todas las respuestas están ocultas. Los seguidores de esta creencia califican a la mente consciente con términos tan peyorativos que casi parece ser un cáncer que brotó como un tumor en la psique del hombre, y que representa un obstáculo en vez de contribuir a su progreso y comprensión. Ambos grupos ignoran la milagrosa unidad de la psique, los sutiles lazos naturales que existen entre las que se dan en llamar mente consciente e inconsciente, la interacción increíblemente rica en que cada una aporta y toma. Lo inconsciente contiene sencillamente grandes fragmentos de vuestra propia experiencia, en los que no creéis porque así se os ha enseñado. Repito que la mente consciente está diseñada para observar tanto el mundo exterior como el interior. La mente consciente es un vehículo para la expresión del alma en términos corpóreos. Ella es el método que tenéis para evaluar la experiencia temporal según las creencias que sostiene acerca de la naturaleza de la realidad. Ella automáticamente hace que el cuerpo reaccione de cierta forma. Nunca podría repetir esto demasiado. Vuestras creencias forman vuestra realidad, vuestro cuerpo y su estado, vuestras relaciones personales, vuestro entorno y en masa vuestra civilización y vuestro mundo. Vuestras creencias atraen automáticamente las emociones apropiadas. Se refuerzan a sí mismas a través de la imaginación. Y lo repito una vez más, porque es de gran importancia. La imaginación y el sentimiento siguen a vuestras creencias, y no a la inversa. Veamos ahora un breve ejemplo bastante inocuo. Si os encontráis a menudo con una persona que os disgusta, y pensáis, «Este tipo me revuelve el estómago», no será por casualidad que al cabo tengáis molestias en el estómago cada vez que lo veáis. Se trata de una sugestión muy consciente, que vosotros mismos os hacéis, y que no se lleva a cabo simbólicamente, sino de una forma muy práctica, muy literal. En otras palabras, la mente consciente da sus órdenes, y el yo interior las lleva a cabo. En esta existencia estáis orientados hacia lo físico. Así pues, esta mente consciente orientada hacia lo físico es la encargada de hacer deducciones sobre la naturaleza de la realidad física. De lo contrario, no tendríais libre albedrío. En la cultura occidental, a partir de la Revolución Industrial, después de más o menos el año 1760, cobró fuerza la idea de que había muy poca relación entre los objetos del mundo y el individuo. Como este no es un libro de historia, no me adentraré en las razones que hay detrás de esa idea, sino que solo mencionaré que hubo una reacción exagerada, al menos en vuestros términos, frente a los conceptos religiosos imperantes.
Antes de esa época, el hombre creía que podía afectar a la materia y al entorno mediante sus pensamientos. Con la revolución industrial, sin embargo, incluso los elementos de la naturaleza perdieron su cualidad viva a los ojos del hombre. Se convirtieron en objetos susceptibles de clasificarse, nombrarse, despedazarse y examinarse. Nadie disecciona a un gato o un perro que sea su mascota. De modo que, cuando el hombre empezó a diseccionar el universo de esta forma, ya había perdido su sentido de amor hacia él. El mundo se convirtió para él en un ente sin alma. Solo así podía examinarlo sin escrúpulos y sin ser consciente de la voz viva que protestaba. Y así, en su gran fascinación por conocer lo que hacía funcionar las cosas, en su gran curiosidad por comprender, por ejemplo, la herencia de una flor, olvidó todo lo que también podía aprender oliendo la flor, observándola, viéndola ser ella misma. De modo que examinó la naturaleza muerta. A menudo tuvo que matar la vida con el fin de, o así lo creía, desvelar su realidad. No podéis comprender lo que hace vivir a las cosas si para ello se les roba primero la vida. Y así, cuando el hombre aprendió a clasificar, calcular y diseccionar la naturaleza, se volvió insensible ante su cualidad vital y ya no se sintió parte de ella. En gran medida el hombre renegó de su herencia, ya que el espíritu nace en la naturaleza y en el alma, y por un tiempo reside en la carne. Los pensamientos del hombre ya no parecían tener ningún efecto sobre la naturaleza porque en su mente se veía separado de ella. Así que, paradójicamente, mientras se concentraba muy conscientemente en los aspectos exteriores de la naturaleza, acabó negando los poderes conscientes de su propia mente. Se volvió ciego ante la conexión existente entre sus pensamientos y su entorno y experiencia físicos. La naturaleza se convirtió entonces en un adversario que debía controlar. Pero en el fondo, sentía que estaba a merced de la naturaleza, porque al aislarse de ella también se negó la posibilidad de usar muchas de sus propias facultades. Fue en este momento cuando el hombre interpretó tan mal la propia naturaleza de la mente consciente, y las posteriores escuelas de psicología atribuyeron esos poderes no reconocidos o rechazados a las partes inconscientes del yo. Ciertas funciones muy naturales de la mente consciente se relegaron por tanto a la clandestinidad y se impidió su uso normal. Como la mente consciente ha sufrido tantas tensiones y se la ha despojado de muchas de sus características, actualmente hay una reacción exagerada que desprecia a la consciencia normal, por así decirlo. La emoción y la imaginación se consideran algo muy superior. Los poderes desterrados de la consciencia aún se siguen atribuyendo al inconsciente, y se realizan grandes esfuerzos para alcanzar lo que parecen ser unas áreas de la consciencia normalmente inaccesibles. Con este fin se recurre a las drogas, se crean sectas, y se cuenta con una gran variedad de métodos y montones de manuales de formación. Sin embargo, no hay nada básicamente inaccesible con relación a ese conocimiento o experiencia internos. Todo puede ser muy consciente y emplearse para enriquecer la realidad que conocéis. La mente consciente no es un hijo pródigo o un pariente pobre del yo. Puede enfocarse con total libertad en la realidad interna cuando comprendéis que puede hacerlo. Repito que poseéis una mente consciente y podéis cambiar el enfoque de vuestra propia consciencia. Entre las muchas arbitrariedades impuestas por la raza del hombre sobre sí misma, una de las principales es la idea de que la mente consciente no guarda ningún contacto con las fuentes de su propio ser, que está separada de la naturaleza, y que el individuo se halla por tanto a merced de impulsos inconscientes sobre los cuales no tiene ningún control. Así pues, el hombre se siente indefenso. Si el propósito de la civilización es permitir al individuo vivir en paz, dicha, seguridad y abundancia, entonces esa idea le ha servido de bien poco. Cuando una persona siente que no hay relación entre su realidad y experiencia personales y el mundo que la rodea, pierde incluso el sentido animal de pura adecuación y pertenencia. Repito una vez más que vuestras creencias forman la realidad, pues moldean la vida y todas sus condiciones. Todos los poderes de vuestro yo o ser interior se activan como resultado de las creencias conscientes.
Ya no os sentís responsables de vuestro pensamiento consciente, porque se os ha enseñado que no es él el que da forma a vuestra vida. Os han dicho que, sean cuales sean vuestras creencias, estáis sometidos a condicionamientos inconscientes, y mientras alberguéis esa creencia consciente, la experimentaréis como realidad. Algunas de vuestras creencias se originaron en vuestra niñez, pero no estáis a su merced a menos que creáis que lo estáis. Puesto que la imaginación sigue a los pensamientos, podéis hallaros en un círculo vicioso, ya que constantemente creáis imágenes en la mente que refuerzan los aspectos negativos de vuestra vida. Los sucesos imaginarios generan las correspondientes emociones, que automáticamente provocan cambios hormonales en el cuerpo o afectan a vuestra conducta con otras personas, u os hacen interpretar los sucesos siempre a la luz de vuestras creencias. Y de este modo, la experiencia cotidiana parecerá justificar cada vez más lo que creéis. La única escapatoria de esto está en ser consciente de vuestras creencias, de vuestro propio pensamiento consciente, y cambiar las creencias para que armonicen mejor con la clase de realidad que queréis experimentar. La imaginación y la emoción entrarán entonces automáticamente en funcionamiento para reforzar las nuevas creencias. Tal como mencioné, el primer paso importante es darse cuenta de que las creencias sobre la realidad son solo eso, creencias sobre la realidad, y no necesariamente atributos de la realidad. Debéis trazar una clara distinción entre vosotros y vuestras creencias. Luego debéis comprender que vuestras creencias están materializadas físicamente. Aquello que creéis que es verdad en vuestra experiencia, es verdad. Para cambiar el efecto físico tenéis que cambiar la creencia original, y mientras, seguid siendo conscientes de que las materializaciones físicas de las creencias antiguas pueden perdurar durante un tiempo. Si comprendéis completamente lo que estoy diciendo, vuestras nuevas creencias empezarán a manifestarse en vuestra experiencia a no mucho tardar. Pero no debéis preocuparos por su aparición, ya que esto os despertaría el temor de que las nuevas ideas no se materialicen, con lo que negaríais vuestro propósito. Mencioné anteriormente un juego en el que tomáis alegremente una idea que queréis materializar y os imagináis que ocurre en vuestra mente. Recordad que todos los sucesos son primero mentales y psíquicos y que luego suceden físicamente, pero no os observéis todo el rato. Proseguid con el juego. Constantemente estáis haciendo lo mismo con las creencias que tengáis, sean cuales sean, y estas se están traduciendo también igual de constante y automáticamente. Es la separación entre el ser y las creencias lo que es tan importante al principio. No tenéis que insistir y martirizaros conscientemente. La imaginación y la emoción son vuestras grandes aliadas. Vuestra dirección consciente las hará entrar en escena automáticamente. Por eso es tan importante que examinéis todas vuestras creencias sobre vosotros mismos y sobre la naturaleza de vuestra realidad. Y una creencia, si se lo permitís, os conducirá a otra. Entonces, son muchos los que sostienen que, si la imaginación y el poder de la voluntad están en conflicto, acaba por ganar la imaginación. Pero os aseguro que, si os examináis a vosotros mismos, descubriréis que la imaginación y la voluntad nunca están en conflicto. Puede haber conflicto entre vuestras creencias, pero vuestra imaginación siempre sigue al poder de vuestra voluntad y a vuestros pensamientos y creencias conscientes. Si esto no os resulta evidente, es porque aún no habéis examinado completamente vuestras creencias. Pongamos un ejemplo sencillo. Supongamos que tenéis un problema de sobrepeso. Habéis probado varias dietas, pero en vano. Os decís que queréis perder peso y hacéis lo que he dicho hasta ahora. Cambiáis la creencia y os decís: como creo que estoy gordo, lo estoy. Así que voy a pensar que estoy delgado, con mi peso ideal. Pero descubrís que seguís comiendo en exceso. Mentalmente os continuáis viendo como una persona con sobrepeso, imagináis los dulces y las cosas de picar, y en vuestros términos os rendís a vuestra imaginación y creéis que la voluntad es inútil y que el pensamiento consciente es impotente. Pero supongamos que dais un paso más. De pura desesperación, decís:
De acuerdo. Examinaré mis creencias con más detenimiento. Ahora bien, este es un caso hipotético, así que hallaréis una de entre innumerables creencias posibles. Tal vez descubráis que, por ejemplo, creéis que no valéis la pena, y que por tanto no deberíais parecer atractivos. O que equiparáis la salud al peso físico y creéis que es peligroso estar delgado. O quizás os sintáis y os creáis tan vulnerables que creéis que necesitáis el peso extra para que las personas se lo piensen 2 veces antes de meterse con vosotros. En todos estos casos las ideas son conscientes. Las habéis contemplado a menudo y vuestra imaginación y emociones están de acuerdo con ellas y no en conflicto. Entonces, tal vez seáis pobres, y siguiendo mis sugerencias, quizá tratéis de alterar la creencia y digáis: mis necesidades se satisfacen y disfruto de una gran abundancia. Pero posiblemente aún sigáis teniendo problemas económicos. En vuestra imaginación, quizá veis llegar la próxima factura y que no podéis pagarla. Tendré suficiente dinero. Decís: esta es mi nueva creencia, pero nada cambia, de modo que pensáis: mis pensamientos conscientes no significan nada. Pero tras examinar vuestros pensamientos, quizás halléis la profunda convicción de que no valéis nada. Quizá os veáis pensando: para empezar, no soy nadie. O bien los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres más pobres, o bien el mundo está contra de mí, el dinero es malo, las personas que lo tienen no son espirituales. Una vez más, podríais descubrir alguna de entre numerosas creencias, todas ellas conduciendo al hecho de que no deseáis tener dinero, o tenéis miedo de él. En cualquier caso, vuestra imaginación y vuestras creencias van a la par. Digamos, por poner otro ejemplo, que intentáis recordar vuestros sueños. Os sugestionáis adecuadamente cada noche, pero despertáis cada día sin haber podido recordarlos. Quizá digáis: conscientemente quiero recordar mis sueños, pero mis sugestiones no funcionan. Por tanto, lo que quiero a nivel consciente tiene poca trascendencia. No obstante, si examináis vuestras creencias con mayor detalle, hallaréis alguna que os impide recordar, como por ejemplo: tengo miedo de recordar mis sueños, o mis sueños son siempre desagradables, o temo conocer lo que sueño, o quiero recordar mis sueños, pero quizá me revelen más de lo que quiero saber. En este caso, vuestra realidad también afecta a vuestras creencias, y vuestra experiencia es un resultado directo de vuestras actitudes conscientes. Con actitudes como las que acabo de mencionar, ponéis trabas a vuestro ser interior, entorpecéis adrede vuestra experiencia, y reforzáis así las creencias que apoyan los aspectos negativos de vuestro ser. Solo mediante un examen de estas ideas, vuestras podréis saber qué relación tenéis con vosotros mismos. Ahora bien, no es mi intención reforzar lo negativo, en absoluto, de modo que sugiero que observéis esas áreas de vuestra vida con las que os sintáis a gusto y os haya ido bien. Observad cómo habéis reforzado emocional e imaginativamente esas creencias y cómo las llevasteis físicamente a buen término. Advertid cuán natural y automáticamente aparecieron los resultados. Retened esos sentimientos de logro y comprended que podéis emplear los mismos métodos en otras áreas. También transmitís vuestras creencias a los demás, naturalmente. Cuando entran invitados en vuestra casa, ellos no la ven exactamente como vosotros, porque también la ven a través de la pantalla de sus creencias. No obstante, en vuestro propio entorno, normalmente predominan vuestras creencias personales. Las personas con ideas similares se refuerzan mutuamente sus creencias. Quizás os enfrentéis a cierta incomprensión cuando decidís súbitamente cambiar vuestra realidad cambiando vuestras creencias. Según las circunstancias, tal vez os encaminéis en una dirección completamente distinta de la del grupo al que pertenecéis. Los demás tal vez sientan la necesidad de defender unas ideas que antes todos dabais por sentadas. En semejantes casos, vuestras creencias confluían. Cada persona tiene sus propias ideas sobre la realidad por unas razones que parecen válidas. Las necesidades confluyen. Pero cuando cambiáis súbitamente vuestras creencias, también cambia vuestra posición en el grupo. Ya no jugáis más a ese juego. En el grupo quizá dejéis de satisfacer de repente a los demás
una necesidad que antes satisfacíais. Esto afecta tanto a la conducta íntima como a las interacciones sociales. Así pues, durante cierto tiempo quizás experimentéis un sentimiento de pérdida mientras os trasladáis de un grupo de creencias a otro. No obstante, pronto, otras personas que compartan vuestras nuevas creencias se sentirán atraídas por vosotros y vosotros por ellas. Comentaré esto con mayor detalle más adelante en el libro, pero esto explica, por ejemplo, por qué una persona que sigue una dieta y que de pronto ha decidido perder peso puede encontrarse con la resistencia velada o abierta de su familia o amigos. O por qué la persona que adopta nuevas resoluciones se topa con las burlas de sus compañeros. O por qué el alcohólico que trata de no beber se ve tentado abiertamente por otros a beber, o incitado a ello con sutiles tácticas. Cuando alguien que ha estado enfermo empieza a recuperarse mediante el cambio de sus creencias, tal vez se sorprenda de que incluso sus más queridos allegados se preocupan repentinamente, y por las mismas razones le recuerdan la realidad de su precario estado de salud. Dado que las creencias forman la realidad, la estructura de la experiencia, cualquier cambio en las creencias que altere esa experiencia va a desencadenar, por supuesto, un cambio en alguna medida. El statu quo que servía para ciertos propósitos ya no existe, se introducen nuevos elementos, y empieza otro proceso creativo. Como compartís vuestras creencias privadas con los demás, y como hay interacción, cualquier cambio de dirección por vuestra parte es sentido por los demás, que reaccionarán a su modo. Os estáis disponiendo a experimentar la realidad más satisfactoria posible. Para ello espero que hayáis empezado a examinar vuestras creencias. Quizá queráis que los demás cambien, pero para ello debéis empezar por vosotros mismos. Os dije que imaginarais un juego en el cual os veis a vosotros mismos actuando según la nueva creencia deseada. Mientras hacéis eso, imaginaos también cómo afectáis a los demás con esta nueva manera. Imaginad que reaccionan de un modo diferente. Esto es muy importante porque telepáticamente les estáis enviando mensajes internos. Les estáis diciendo que estáis cambiando las condiciones y el comportamiento de vuestra relación. Difundís vuestra nueva posición. Algunos podrán comprender bien vuestra nueva posición, pero quizás haya otros que necesiten el marco de referencia antiguo y que alguien desempeñe el papel que antes desempeñabais vosotros. Esas personas se alejarán de vuestra experiencia, o bien vosotros os alejaréis de la suya. Insistamos en que si concebís la vida diaria como si fuera un cuadro tridimensional en constante movimiento, uno que vosotros creáis, en tanto que pintores, entonces veréis que a medida que vuestras creencias cambian, también lo hace vuestra experiencia. Debéis aceptar plenamente la idea de que vuestras creencias forman vuestra experiencia. Desechad aquellas creencias que no estén produciendo los efectos que deseáis. Mientras tanto, a menudo os diréis que algo es cierto, aunque los datos físicos parezcan completamente contradictorios. Quizá digáis, vivo en la abundancia y no me falta de nada, mientras que los ojos os informan de que vuestro escritorio está repleto de facturas pendientes. Debéis comprender que sois vosotros mismos quienes produjisteis esas pruebas físicas a las que os enfrentáis y que lo hicisteis por mediación de vuestras creencias. De modo que cuando cambiéis la creencia, la evidencia física comenzará gradualmente a demostraros vuestra nueva creencia tan fielmente como lo hizo con la vieja. Así pues, debéis trabajar con vuestras propias ideas. A pesar de que existen categorías generales de creencias y razones generales que las explican, debéis haceros personalmente conscientes de las vuestras propias, porque ninguna persona es completamente igual a otra. Las viejas creencias servían para un propósito y satisfacían una necesidad. Tal como decíamos anteriormente, quizá creyerais que en sí la pobreza era más espiritual que la abundancia, o que erais básicamente indignos, y que por tanto debíais castigaros con la pobreza. Según sean vuestra energía, poder e intensidad, podéis contribuir a cambiar las creencias de muchas personas, por supuesto. Normalmente, en la vida física, solo os ocupáis de cambiar vuestras creencias sobre vosotros mismos, y luego de cambiar las creencias que los demás tienen sobre vosotros. Veréis que hay creencias en conflicto dentro de vosotros,
y tenéis que ser conscientes de ellas. Por ejemplo, quizá creáis que queréis comprender la naturaleza de vuestro yo interior y os digáis que deseáis recordar los sueños, pero al mismo tiempo quizá alberguéis una creencia sobre la naturaleza indigna del yo y tenéis mucho miedo de recordar los sueños por lo que pudierais encontrar en ellos. En tal caso, de nada sirve lamentarse de la situación y decir: quiero comprenderme a mí mismo, pero tengo miedo de que no me guste lo que encuentre. Debéis cambiar vuestras creencias por vosotros mismos. Debéis dejar de creer que el yo interior es una mazmorra donde se guardan emociones reprimidas despreciables. Sí que contiene algunas emociones reprimidas, pero también contiene una gran intuición y conocimiento, y las respuestas y las soluciones a todas vuestras cuestiones y problemas. Prestad atención a lo que decís cuando conversáis con los amigos. Veréis cómo os reforzáis mutuamente las creencias, y observad cómo vuestra imaginación sigue a menudo la misma dirección. Es muy fácil verlo cuando se es consciente de ello. La mayoría de la gente conoce hoy la antigua autosugestión que decía: cada día mejoro un poco en todos los aspectos. Ahora bien, se trata de una sugerencia excelente, dada por el yo consciente a otras partes de vuestro ser, aunque los resultados de semejante sugerencia también dependen de las creencias conscientes. Anteriormente recurrí al caso de soy un padre responsable como ejemplo de creencia. Si para vosotros esto significa vigilo con gran atención que mis hijos se cepillen los dientes, coman lo suficiente y se comporten de forma apropiada, entonces entenderéis la sugerencia de mejorar a la luz de esa interpretación. Si la creencia significa que, para vosotros, como mejor se expresa el amor hacia vuestros hijos, es de ese modo, si creéis que resulta embarazoso expresar directamente el afecto, entonces la autosugestión, aquel mejorar, puede que solo refuerce esa creencia. De ese modo, podríais volveros más y más competentes. Por este motivo es de vital importancia que examinéis vuestras creencias por vosotros mismos y que comprendáis lo que significan para vosotros personalmente. Empleando ese mismo ejemplo, si comenzáis a percataros de repente de vuestra actitud y empezáis a expresar directamente el amor por vuestros hijos, puede que se sorprendan mucho y, aunque estén encantados, quizás se sientan confusos. Podrían tardar cierto tiempo en comprender vuestras reacciones, pero así como la antigua realidad tenía su cohesión, también la tendrá la nueva. Así pues, debéis examinar y comprender vuestras creencias, daros cuenta de que conforman vuestra experiencia y cambiar conscientemente aquellas que no tienen los efectos que deseáis. En dicha revisión, os volveréis conscientes de muchas creencias excelentes que os dan buen resultado. Examinadlas con atención en su curso de desarrollo. Observad cómo vuestra imaginación y vuestras emociones las obedecieron. Si es posible, buscad en vuestro propio pasado en qué momento os llegaron nuevas ideas que podáis identificar y cómo cambiaron de forma beneficiosa vuestra experiencia. Las ideas no solo alteran constantemente el mundo, lo fabrican constantemente.